Dios les bendiga a todos en este precioso día. Quiero compartir la palabra de Dios, una reflexión para cada uno de nosotros. Espero que sea de grande bendición. Quiero invitarles allí en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Vamos a leer los primeros 6 versículos de la palabra del Señor. Dice la palabra de la siguiente manera: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí que las aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta el camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto? Quiero en esta tarde regalarles una reflexión de la palabra de Dios bajo el tema profundizando en las aguas. Desde los comienzos de la humanidad, a partir de las comunidades nómadas, pasando posteriormente a establecerse como comunidades sedentarias en el Neolito, los seres humanos procuraban instalarse en la cercanía de las aguas, a lo largo de las laderas de los ríos y mares. De hecho, muchas de las metrópolis importantes del mundo crecieron a lo largo de las orillas de los ríos o mares, como en el caso de Londres, París, Barcelona, Nueva York, Calcuta, Shanghái y muchas otras ciudades. La importancia del agua como medio de transporte y como recurso económico muestran que las aguas continentales fueron decisivas en la determinación de la organización espacial y la distribución de los asentamientos humanos. En la actualidad, aproximadamente el 3% de la superficie terrestre está ocupada por zonas urbanas, donde se concentran principalmente a lo largo de las costas y vías navegables de los continentes. Y he dicho todo esto hablando de la importancia de las aguas. Y para poder entrar a un tema cuyo protagonista es Ezequiel. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios fortalece o Dios es mi fortaleza. Sabe que Ezequiel es un hombre que Dios ha levantado en un tiempo donde el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia junto al rey Joaquín de Judá en el año 597, donde Nabucodonosor se lleva a los mejor de ellos a Babilonia. Ezequiel viene de una familia sacerdotal, su padre Buzi, y también Ezequiel, antes de ser profeta, es sacerdote. O sea que Ezequiel conoce los principios de Dios. Su vida es una vida cercana a la presencia de Dios. La unción sacerdotal reposa en su vida. Una persona que constantemente está en el templo, llevando sacrificio y ofrenda a Dios, sirviéndole a Él y a su pueblo. Ezequiel es un hombre también casado, pero que vive una experiencia tras perder a su esposa por señal para Israel. Es un hombre que tiene que levantarse como una voz de alerta para acercar el pueblo a Dios, para que ellos dejen su idolatría. Él tiene una misión muy grande, y es que el pueblo deje sus ídolos y vuelva al Dios de su salvación, ya que era un pueblo muy rebelde y duro. Sabe que en los textos que acabamos de leer, Dios quiere llevar a Ezequiel o le muestra una visión grande, y es que Ezequiel ya ha experimentado bastantes cosas con Dios, pero Dios quiere llevarlo
a una nueva experiencia, donde vea cosas diferentes y extraordinarias. Dios no quiere que él se conforme, sino que lo quiere llevar a más. Porque con Dios siempre hay más. Con Dios hay una comunión única y especial. Por lo tanto, debemos de profundizar en las aguas del Espíritu. ¿Sabe que aquella puerta de la cual nos habla los primeros versículos que leímos, esta puerta simboliza una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de seguir avanzando en el Señor? Eso representa la puerta, una oportunidad de dar un salto más, de pasar de los límites. Y sabe que en este texto de la palabra de Dios, Dios hace pasar a Ezequiel por las aguas, y las primeras 3 partes tocan la parte del ser humano, del cuerpo. Y dice que la primera vez hizo pasarlo por las aguas, y las aguas le llegaban hacia sus tobillos. Esto nos quiere decir que cuando pasamos por las aguas y nos llegan hasta los tobillos, nos quiere decir que somos protagonistas de la presencia de Dios. Nos humillamos ante Él, nos rendimos ante su presencia. Hay un quebrantamiento, hay una búsqueda, donde hay un anhelo por la casa de Dios. Hay un gozo inefable, ese amor que experimentamos. Debemos de seguir cruzando las aguas y no quedarnos solo allí, sino seguir creciendo y avanzando en la dimensión del Espíritu. El libro de Juan capítulo 7 verso 37 nos dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. Gloria a Dios. La segunda parte habla sobre que cuando Dios lo hizo pasar, el agua le llegaba hasta las rodillas. Esto nos quiere decir algo muy especial, que la oración permitirá que nos acerquemos a una dimensión más profunda en Dios, y permitirá que no solo sintamos a Dios en el templo, sino también fuera del templo Él se manifieste y se deje sentir en una vida de culto racional a Dios, una vida agradable a Dios, reconociendo al más grande de todos. Me es necesario pasar por las aguas para que me lleguen hasta las rodillas, pero no solamente quedarme allí, sino seguir avanzando, porque mis rodillas me conectarán con el cielo. Es allí, en ese punto de altar, donde yo veré cosas grandes y ocultas. Es allí donde mi vida es orientada por Dios, donde Él cuida de mí. Es allí donde Él me fortalece y me renueva. Es allí donde descanso en la presencia del Señor. El libro de Juan, capítulo 4, verso 10 nos dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría del agua viva. Alabanzas al Señor. La tercera vez que Dios toma a Ezequiel y lo hace pasar por las aguas, es donde hay una mayor intimidad, es donde hay una mayor cercanía, es donde hay una voz que nos orienta, que nos instruye, es donde hay un compromiso, es donde hay un pacto con aquel que se mueve en las aguas, pues está siendo sumergido en las aguas del Espíritu, donde hay vida y esperanza. Es allí en los lomos donde Dios toma el control de tu vida, donde te mueves por su dirección. Es allí donde empiezas a experimentar cosas grandes, donde los problemas y las circunstancias son el escalón a la victoria, donde vas escalando peldaños para llegar a lo prometido. Es allí donde tu vida va a dar un mayor salto. Vas a ser llevado a lo incomparable, vas a ser llevado a lo que no imaginabas. Pero es necesario pasar por los procesos, no los podemos saltar. Es allí donde somos formados y renovados, donde tu vida será diferente.
La palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 7 verso 38 nos tiene que decir: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y vamos llegando a la cuarta dimensión por donde Dios pasa a Ezequiel. Y ya no es ninguna de las partes del cuerpo humano, sino que ya habla de un río. Nos habla del río del Espíritu. Necesitamos llegar ahí. Necesitamos pasar por ese lugar. Es allí donde no hay límites. Es allí donde hay abundancia, hay regocijo, hay gozo. Es allí donde hay una cercanía a Dios demasiado profunda. Es en ese punto donde hay una nueva visión, donde Dios te entregará cosas grandes que ojo no vio, ni han subido a corazón de hombre. Es en el río del Espíritu donde necesitamos movernos y mantenernos. No debemos de salir de ese lugar, porque es allí que aunque hayan heridas hay sanidad, que aunque haya muerte hay vida, donde lo plantado dará fruto. Es en su Espíritu donde somos llevados a toda verdad. Es allí donde podemos vivir y depender de Él, confiar en su soberana voluntad. Es allí donde debemos de llegar, mis hermanos. Por eso, al profundizar en las aguas, podemos sacar como objetivo que hay vida, hay sanidad, hay frutos, hay prosperidad, hay crecimiento, hay presencia de Dios, hay intimidad de Dios. ¿Dónde estás profundizando? ¿Cómo estás profundizando en la dimensión del Espíritu de Dios? Quisiera orar por ti que me escuchas en este día, para que Dios tome tu vida y te ayude a profundizar en las aguas de su Espíritu Santo. Dios quiere llevarnos a más. Dios quiere hacer con esta generación que se está levantando algo muy especial. Por eso debemos disponernos y dejarnos guiar por el Señor. Amado Dios y Salvador, gracias, Señor, te doy en este día por compartir tu palabra, esta reflexión que va a llegar a muchos, Señor, y muchos van a ser edificados por esta palabra. Permite que esta palabra corra y sea glorificada y que sea de bendición para todos. Fortalece, Señor, da vida, instruye, edifica, da fuerza, Señor, sana toda herida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.